Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están en esta linda mañana? Fría, pero especial, ¿no? Especial porque, bueno, como bien arrancamos con los anuncios, es el Día del Padre, ¿sí? Yo sé que muchos deben estar muy contentos, a muchos los deben estar mimando demasiado, o a otros los mimarán tal vez más tardecito. Pero bueno, es un día para recordar algo especial. Y por supuesto, es un momento también para nuestra parte como iglesia aprovechar y bueno, también recordar el rol maravilloso de Dios como nuestro Padre Celestial. Y bueno, hoy se celebra en Argentina, el domingo anterior se celebró en otros países de aquí de Sudamérica. Sé que tal vez en otros países lo celebrarán algún otro día, tal vez en algunos lugares ni siquiera lo celebren, no lo sabemos. Pero el caso es que hoy vamos a disfrutar, ¿no? Y a recordar lo que el Padre ha hecho, hace y por supuesto hará por todos nosotros. Entonces, hoy quiero que nos enfoquemos en Dios como Padre, ¿no? Yo sé que muchas veces hemos hablado Dios como Redentor, ¿no? Hablando de Jesucristo, por supuesto, el Dios que nos consuela, el Dios que nos protege, el Dios que nos cuida, donde claramente todo eso aborda el rol de padre, el rol paterno, ¿sí? De protección, de disciplina, de amor, de cuidado, entre otras cosas. Y bueno, y yo sé que tal vez las experiencias que nosotros hayamos tenido con nuestros padres o con la paternidad en general, tal vez no han sido las mejores, ¿sí? Tal vez nuestros padres no fueron tan buenos con nosotros, o tal vez sí. Lo ideal acá es que nos despojemos de todas esas experiencias, que no quiero minimizarlas ni tampoco negarlas, es lo que claramente ha influido en nuestro carácter, en nuestra esencia, en lo que somos, pero sin embargo, el rol de Dios en su perfección nos permite tener esperanza, ¿sí? En lo que Dios claramente es para nosotros y lo que espera, por supuesto, también de parte de los padres. Así que la experiencia, en este caso, vamos a dejarla a un lado y enfocarnos en Dios perfecto. Bien. Y es claro también notar que en nuestra experiencia, o bueno, en la mía personalmente, hoy he visto, o en estos tiempos he visto que se celebra más el Día del Padre que en años pasados. No sé, como digo, por experiencia. No recuerdo de chico celebrar tantos días del Padre, la verdad, no lo recuerdo tan así. De unos años para acá he visto que hay una presencia más notable. No sé si es algo comercial, puede ser. Sin embargo, es un rol que también culturalmente es muy atacado. Es minimizado, demonizado, ¿sí? Y de alguna manera tampoco ha sido en vano. Entendemos que han habido muchas malas experiencias, ¿sí? Han habido personajes claramente que no han ejercido ese rol como corresponde debidamente. Pero bueno, la idea de hoy es que nosotros nos limitemos al modelo de Dios, ¿sí? El modelo perfecto, el cual vamos a celebrar hoy y el cual los animo a que imitemos de aquí en adelante, porque es un rol maravilloso en el que, por supuesto, vemos características, perfecciones de Dios que hacen que nosotros cada vez seamos más semejantes a su Hijo Jesucristo. Entonces es por eso que nuestro esfuerzo, por supuesto, no ganándonos ese rol o esa manifestación de Dios Padre en nosotros, porque eso es solo por medio de la gracia que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo y que de alguna manera también alcanzamos también gracias al Espíritu Santo que habita y mora en nosotros. Entonces, es importante que ante ese preámbulo que estoy haciendo, nos demos cuenta de cuán orgullosos y felices debemos estar nosotros los cristianos por ser hijos de Dios. Y yo sé que hoy celebramos el Día del Padre, humanamente hablando, pero deberíamos celebrar todos los días al Padre Celestial por lo que ha hecho por nosotros. No debería haber una fecha especial para recordar a Dios como Padre, quien envió a su Hijo y por medio de ese sacrificio nos dio el derecho a nosotros de también ser sus hijos. Entonces debemos celebrar también, por supuesto, a Dios todos los días y, por supuesto, el primer día de la semana, los domingos,
Es el momento para que nosotros como familia, como comunidad, como hijos, recordemos ese maravilloso rol de Dios. Así que, bien, hoy, bueno, como lo dije anteriormente, muchos habrán disfrutado de, qué sé yo, muchos mimos, los habrán despertado con el desayuno a la cama, tal vez, ¿sí? Les habrán hecho de todo, o tal vez los estará esperando algún gran almuerzo. No quiero estirar mucho las expectativas, pero lo importante es, ¿no?, que destaquemos el rol que todavía nos falta por cumplir, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Entonces ustedes recuerdan ese pasaje en Mateo donde el Señor dice, ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial. Este texto es importante porque en principio nos pone en la posición real en la que estamos nosotros. Ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos. Y muchas veces renegamos el rol de padres como hijos, ¿sí? Cuando estamos en esa posición, yo también estuve en esa posición, chicos, en la que me prohibían salir, en la que cuestionaban mis amistades, en la que, bueno, no me dejaban hacer lo que yo quería hacer, pero no directamente por un capricho de ellos, sino por su entendimiento de cómo me podían proteger claramente de los peligros de afuera. Y de la misma manera Dios lo hace con nosotros. Entonces hoy, más allá del enojo, como bien dije, más allá de las tristezas, de las vergüenzas que nos hayan hecho pasar nuestros padres, es importante entender el amor que ellos tienen para nosotros y que a pesar de sus imperfecciones, buscan el bienestar nuestro. Caso contrario de Dios, porque Dios no tiene imperfecciones, todo lo contrario. Es perfecto en todo sentido y sin embargo aún así nosotros perdemos de vista sus exhortaciones, sus prohibiciones, sus mandamientos. Entonces hoy es el día para que recordemos a Dios como Padre y nos acerquemos a Él de una manera que corresponda como hijos que hemos tenido ese derecho, ¿no?, al ser adoptados por Dios. Y hoy quería empezar con la parábola del hijo pródigo, que cabe mencionar, estoy de acuerdo con muchos eruditos de la palabra del Señor, debería tener otro nombre, porque el protagonista real de esta historia es el padre, quien claramente recibe a un hijo que se rebeló contra él y que después regresa y sin decir una sola palabra él lo recibe con todo el amor, haciendo fiesta, ¿no? Claramente nosotros nos identificamos siempre con el hijo, ¿no? Pero, ¿qué tan importante es que hoy podamos identificarnos con el Padre? ¿Sí? Es por eso que hoy tomé como referencia este texto. Así que les voy a pedir que me acompañen, no está acá, los voy a animar a que saquen sus Biblias, pueden ser digitales o físicas, y vayamos a Lucas capítulo 15 y vamos a leer nuevamente a partir del versículo 11 hasta el 32, para recordar lo que leyó nuestro hermano Fernando. Lucas capítulo 15, versículos del 11 en adelante. Dice así. Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio
y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, póngale un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha vuelto y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y había sido hallado. Esta historia, muy famosa, como hemos mencionado, ha sido también de inspiración hasta para pintores. No sé si alguno ha visto esta gran pintura de un famoso pintor de hace tiempo atrás, Rembrandt. Fue una de las últimas obras que hizo en vida después de quedar en bancarrota. Pero lo que más me llamó la atención es que un sacerdote católico llamado Henry Nouwen, después de hacer un montón de giras, cansado de alguna manera del agobio, de estar de un lugar a otro, de enseñar de aquí para allá, decide refugiarse en una comunidad francesa donde por primera vez tiene contacto con este cuadro. Y luego de estarlo viendo hora tras hora, minuto tras minuto, encuentra varios detalles importantes en lo que es la pintura. Y uno de los más que vamos a destacar hoy es las manos del padre sobre el hijo. Tal vez aquí no se puede apreciar, pero tal vez en la pintura original se puede ver el detalle en que una mano es más delicada que la otra. Tal vez con intención del autor o no, pero sin embargo, ese sacerdote tiene una perspectiva de ver asociado frente al amor del Padre dos posiciones: ternura y firmeza. ¿Sí? Por supuesto, las dos acompañan el rol del Padre, ¿no? Hablando, por supuesto, de la idea de que fue recibido con completo amor, sin reproche alguno, entendiendo que estaba muerto, perdido, alejado y que había regresado. Por otro lado, la firmeza, que hablan de esa firmeza de protección y de restauración. Sin embargo, dentro del texto de la parábola del hijo pródigo yo no encuentro esa directa exhortación del padre al hijo menor. Por lo menos yo no la encuentro. Entonces, me hago la pregunta: ¿de dónde tanto el autor, porque creo que el autor también tiene esa connotación o esa intención con el dibujo y sus dos manos, de ver esas dos caras de ternura, de suavidad o de firmeza, hablando de protección? Porque yo por lo menos en el texto no la veo tan clara. Sin embargo, me puse a analizar y es que tal vez el autor y el sacerdote no tuvieron solamente en cuenta el texto de la parábola del hijo pródigo, sino tenían en cuenta toda la escritura, que es lo que muchas veces nosotros obviamos. Y es con lo que me gustaría que hoy se fueran, más allá de todo lo que podamos decir del Día del Padre. Yo sé que hay muchas veces cuando nos paramos aquí, decimos tantas cosas con las que se van, tal vez son muy pocas, tal vez a la tarde ya no recuerden ninguna. No porque con mala intención lo hagamos, sino que lastimosamente se nos olvidan las cosas de alguna u otra manera. Pero hay algo que yo quiero que tengamos muy en cuenta, y es la idea
de que el texto bíblico en su plenitud aborda la verdad de Dios. ¿Y a qué voy con esto? El Salmo 119, en su versículo 160, dice: la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué quiero ir con esto? Que muchas veces leemos textos como el que vamos a ver ahora más tarde en Primera de Juan, que habla del amor de Dios. Dios es amor, lo es, nadie lo va a negar. Pero sin embargo también encontramos textos donde habla de la ira del Señor como fuego consumidor. Y no es que una se contradiga con la otra, de ninguna manera, sino que se complementan, perfeccionan a Dios, como un padre debe hacerlo con sus hijos. La idea del amor, de que tal vez ese amor de los años, bueno, no sé si estuve por ahí, era muy joven tal vez, amor y paz, ¿sí? Esa idea de que todo bien con lo que tú hagas, con lo que tú haces. Esa idea de amor ligero, light, fresco, no va con Dios. O por lo menos eso no es el amor que yo entiendo que nos muestra la palabra de Dios. No es el amor que nos enseña el mundo, de un ejemplo con los padres, de ser amigos de nuestros hijos. Nosotros estamos llamados a ser sus padres. Eso es lo que yo entiendo que nos llama la Biblia a hacer con nuestros hijos. Ser sus padres. Amigos van a tener, y muchos, buenos y malos, pero padres y madres solo tienen uno. Y debemos cumplir con nuestro rol. Porque cuando disfiguramos esos roles, es allí donde vienen las consecuencias. Bien, hay otro dato curioso que yo también quería mencionar en cuanto a la parábola del hijo pródigo. Y es que recuerden que esta parábola la estaban escuchando tanto judíos como gentiles. Y algunos eruditos mencionan que los dos pueblos o las dos naciones o los dos grupos de personas se ven mencionados allí. Los gentiles a través del hijo menor y los judíos a través del hijo mayor. Los judíos en el sentido de que siempre han estado acobijados o de la mano del Padre, cumpliendo fielmente con su palabra, ¿cierto? Mientras que el hijo menor, totalmente alejado del Padre, descarriado, pecadores, como lo menciona también el hijo mayor, que cuando regresa encuentra que el desprecio del hermano mayor, o sea, los judíos. ¿Qué era lo que pasaba en ese momento? ¿Qué pasaba cuando un no judío que quería acercar a Dios era recibido amorosamente? Ni siquiera lo saludaban los judíos. Si un judío se encontraba con un gentil y lo saludaba por equivocación y después se daba cuenta de que no era judío, tenía que regresar y pedirle el saludo de vuelta. Imagínense, ¿dónde está el amor allí? Entonces vemos que Jesús está tratando de mostrarles una verdad a los fariseos y es por eso que se considera que esta parábola estuviera dirigida principalmente a los fariseos, hablándoles del amor o del amorosos que deberían ser hacia aquellos que querían regresar al Padre. Eso entre paréntesis. Bien. Hubo una confusión, bueno, una confusión no, tal vez fue error mío. Yo había decidido una lectura antes de esta, que está en Mateo. Y en Mateo capítulo 5 y 6, donde está el Sermón del Monte, se menciona muchas veces a Dios como Padre. Y yo quería usar ese pasaje. Pero después me acordé de la parábola del hijo pródigo, me pareció más oportuno hacerlo. Sin embargo, los invito a que lean lo que es Mateo 5 y 6, donde nos hable que oremos a Dios como nuestro Padre. El Señor está haciendo como un preámbulo, ¿sí? Para lo que se venía después cuando le piden los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y Él rompe con esa, falta de intimidad o de relación que había entre el pueblo y Dios cuando dice, oren así, Padre nuestro. Antes no se podían referir a Dios como Padre. Había tal reverencia, tal temor, tal respeto, que ni siquiera podían mencionar el nombre de Dios. Pero el Señor Jesús vino y rompió con eso. Acérquense a Dios como Padre. Él es su Padre.
amoroso, protector, proveedor, tanto de la salvación como de todas las cosas que nos rodean. Entonces decidí hacer ese cambio. Sin embargo, hay otros textos que también vamos a tocar que nos van a permitir entender qué es lo que quiero llevarlos hoy. La idea de que pensemos de que el rol de padre es un reflejo de las perfecciones de Dios y que ese reflejo, más que de alguna manera atacarlo por la cultura en general a lo que nos está llevando, es la idea de que podamos adoptar ese amor de Dios para también poderlo reflejar a otros. Así que bueno, teniendo en cuenta esto que les mencioné, de que tanto Rembrandt como Newman y tal vez otros más destacaron esta idea de la mano suave que refleja el amor incondicional del Padre y de la mano fuerte que manifiesta protección, vemos que hay dos posturas que muchas veces nosotros entendemos que son contradictorias. Hablando de calidez y firmeza, hablando de suavidad y disciplina, de misericordia y justicia, de amor y de ira, de gracia y de juicio. Pero todas estas son características de Dios y perfectas cada una en sí. Y es lo que hoy vamos a ir indagando. Así que vamos a pasar. Una de las frases que dijo Henry Newman después de ver esta obra y después de haberla analizado, meditado en ella, reflexionado y que seguramente lo llevó a esta gran verdad, dice: aunque soy tanto el hijo menor como el hijo mayor, no debo quedarme en ellos, sino que estoy llamado a convertirme en el Padre. No en un sentido redentor, no en el sentido proveedor, sino en el sentido que vamos a ver más adelante. El primero, la mano que acaricia. Dios, un Dios que ama y que cuida. Y vamos a estar en el libro de la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículos 16 al 19. Luego de la mano que sostiene, un Dios de disciplina. Un Dios que a través mismo de su amor nos corrige, nos endereza, nos encara para que hagamos mejor las cosas. Y en tercero, el llamado a ser como el Padre, dar ese amor primero. Así que vamos a esa primera parte. Dios el Padre que ama y cuida. Y les voy a pedir nuevamente que me acompañen. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Primera de Juan, capítulo 4, versículo de 16 en adelante. Dice así: y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esta es una de las cualidades que más debe resaltar en nosotros y es lo que claramente a nosotros como cristianos nos debe identificar. Recordemos la iglesia del primer siglo en Hechos. Eran reconocidos por la compasión, por el amor que ellos reflejaban a otros. Es más, por el amor mismo que se tenían entre ellos. Recuerden que vendían hasta sus propiedades pensando en el bien común, en las necesidades que habían unos por otros. Entonces ese amor era visto desde afuera y por supuesto era testimonio para los no creyentes. ¿Para qué? Para que se acercaran y conocieran también a ese Dios de amor. Pero no fue porque ellos de la nada quisieron ser muy buenos, ¿no? No era que estuviera de moda el altruismo en esa época, sino era porque realmente Dios había obrado en ellos. Y Dios les había mostrado algo muy especial, algo que él había reflejado a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, el cual estaba siendo predicado, que era la entrega total por los demás. Eso fue lo que nos mostró Dios a través de su Hijo. Un amor que entrega todo
por los demás. Y eso es lo que hace un padre, o no es lo que hace un padre. No nos matamos horas y horas de trabajo por tener lo mejor para nuestros hijos, donde tal vez en esa búsqueda de complacer con las necesidades materiales muchas veces también descuidamos necesidades espirituales de nuestros hijos. Es por eso que debemos siempre encontrar un equilibrio. Es importante proveer, llevar el pan a la mesa. Es un mandamiento también, pero también es un llamado a ser sacerdotes en nuestra casa. Cuidar espiritualmente en nuestra familia. Son cosas que debemos tener en cuenta. Entonces vemos que el amor no es solo una cualidad de Dios, es la misma esencia de Dios. Dios es, por definición, amor. Y eso es lo que debe caracterizarnos a nosotros como cristianos. El amor debe ser una cualidad que se refleje en nuestro actuar. Pero como bien lo dije anteriormente, no es el amor del mundo. El amor de todo bien, si veo que te estás cayendo al barranco, uy, mira, te voy a tomar una foto mientras vas cayendo. No, es el amor que si tengo que agarrarte fuerte y jalarte para que no caigas al abismo, es porque lo estoy haciendo para cuidarte. Y aunque a la persona tal vez no le guste, lo estoy haciendo porque me corresponde hacerlo. Porque es el llamado que tengo como hijo de Dios para también con mis hermanos, como me gustaría que me lo hicieran a mí. Pero eso vamos a verlo más adelante. Así que Dios, el Padre que ama y cuida, nos da el ejemplo, nos da el camino, da el primer paso. ¿Por qué? Lo vemos en el texto. Nosotros amamos no porque nos haya nacido, no porque seamos buenos, sino porque Dios nos amó primero. Él fue el que dio el primer paso. Y es más, conocemos el amor gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así que el verdadero amor o el perfecto amor de que nos habla Juan no lo vamos a encontrar afuera. No lo vamos a encontrar con la persona que tenemos a nuestro lado, con nuestros hijos, con las mascotas, con la naturaleza, con los videojuegos, con el mundial. Lo vamos a encontrar en Dios. En Dios vamos a encontrar esa perfección, ese espacio de amor que tenemos en nuestro interior. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Ese temor a qué? Al castigo, al juicio. Y yo sé que hay muchos caminos para llegar a Dios. Algunos dicen que uno puede ser el temor, el querer huir del infierno. Que después ese temor y ese terror de huir de ese lugar escalofriante se convierta en amor. Porque conocemos a Dios. Sin embargo, eso se trabaja a través del tiempo y de la relación que nosotros tenemos con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Así que es importante que el amor sea una manifestación continua de, de nuestro ejercicio como cristianos. Y no solo con aquellos quienes nos aman, sino aquellos que nos traicionan, con aquellos que nos ofenden, que nos lastiman, que nos hieren. Es allí donde está la dificultad. Porque el mismo Señor lo dijo. ¿Qué mérito tiene amar a quienes os aman? Eso lo hace todo el mundo. ¿Dónde está la verdadera gracia? En amar a quien no lo merece. En amar a quien nos ha lastimado. Lastimosamente, nosotros siempre estamos del lado del que no ofende. O el que, de la víctima, podríamos decirlo de alguna manera. Y olvidamos que también nosotros ofendemos. Olvidamos que nosotros también faltamos al respeto. Olvidamos que nosotros también hemos mentido y engañado. Que también hemos lastimado. Y que así como
queremos que nos perdonen, también debemos perdonar. Porque el Señor también fue muy claro al decir, así como ustedes perdonen a sus enemigos, así que así su Padre Celestial os perdonará a ustedes. Es una característica de Dios, el amor en primer lugar. Pero no ese amor, como bien mencioné antes, ese amor efímero, superficial, ese amor emocional, podríamos así decirlo. Y no es que las emociones no sean importantes, lo son, porque es lo que sentimos. Nos enojamos, nos entristecemos, nos alegramos, sentimos las cosquillitas. Está bien. Eso es parte también de nuestra vida. Sin embargo, no deben tomar el control de nuestras acciones. Por eso se habla de tener dominio propio. El Señor habla, lo que mencioné antes, conocer la palabra en su totalidad. Habla de amor, también habla de dominio propio. Habla de amor a los enemigos, así como también a los seres queridos. Ama de acercarnos a los que no son creyentes, pero también ama de buscar a quienes comparten nuestra fe o compartir una vida con aquellos que también siguen a Cristo. Son cosas, como les digo, englobalizan todo lo que Dios quería para con nosotros. Porque si el Señor hubiera querido, nos hubiera dejado solo el texto del Hijo Pródigo y ya está. Hubiera sido más sencillo para nosotros leer una o dos páginas a leer, bueno, no sé cuántas páginas tendrá la Biblia. Sería muy sencillo. Pero imagínense, el Señor se tomó el trabajo, la dedicación, el plan de a través de siglos dejarnos esto, para que en su totalidad nos enseñe a conocer cómo es Dios, no un Dios superficial. Ahora imaginémonos a Dios manejándose por las emociones. Wow, tal vez muchos aquí no estaríamos. Me enojé tanto con Andrés que ya no estaría hoy acá con ustedes. Gracias a Dios, Él tiene, como les dije, o mejor dicho, nosotros tenemos a su Hijo Jesucristo que intercede por nosotros. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Dios, el Padre que disciplina. Y para eso vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Es el penúltimo capítulo de Hebreos, a partir del versículo 11, perdón, del versículo 5, y dice así. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos o bastardos, como dicen otras versiones, y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Entonces nos encontramos con este gran dilema. Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Wow. Esto nos vuela la cabeza.
pero no porque hayamos analizado a profundidad estas palabras, sino porque la cultura nos dice otra cosa. Cuando hablo nuevamente del panorama completo de la Biblia, también nos encontramos con Proverbios. Y en Proverbios nos da muchas enseñanzas de cómo corregir a nuestros hijos. Enseñanzas que hoy en día son negadas por la cultura y que son dichas por Dios. Un Dios que trasciende los tiempos, las generaciones, las culturas. Un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, la disciplina es para nuestro bien. Chicos, su protección es nuestra prioridad y nuestra responsabilidad. Los cuidamos así como Dios nos cuida a nosotros. Y como bien dice el texto, al principio no es algo que se disfrute. Todo lo contrario, trae ¿qué? Tristeza, desánimo, pero es por un bien mayor. Es pensando en el futuro. Y como bien dice el Señor, buscando ¿qué? La santidad de Dios. Muchas veces me ha pasado y recuerdo cuando era joven, que nosotros decíamos, no va a pasar nada. Nosotros creemos tener el control de todas las cosas de jóvenes. Nada se nos va a salir de control. Eso no pasa con mi grupo de amigos. No va a pasar en el lugar en el que vamos a estar. No pasa hasta qué? Hasta que pasa. Excelente. Ahora, no sé si ustedes escucharon una vez un caso de una chica mexicana, una chica que creo que había terminado el secundario y hasta esa fecha ya nunca había salido de fiesta. Y justo por la graduación quiso celebrar con sus amigos y salió de fiesta. Y ese día desapareció y murió. Nada pasa hasta que pasa. Entonces, volvemos. La disciplina es para nuestro bien. El no es para nuestro bien. La protección es para nuestro bien. Y lo hablo a los hijos y también para nosotros. Porque nosotros también seguimos siendo hijos. Así que no nos sacamos de la ecuación. Bien, también estamos allí. Así que el Dios que disciplina no promete que se sienta bien ahora. Promete que un fruto posterior. Bueno, no sé si alguien aquí ha cosechado algo, pero creo que cuando siembran una semilla no tienen el tomatito cherry al otro día, ¿cierto? No tienen, no sé qué se siembra, la verdad, acá, pero no tienen la albahaca o lo que sea de un día para otro. Requiere que cuidado, protección, alimentación, requiere ciertas cosas para que dé fruto y un fruto que nosotros podamos disfrutar. De la misma manera pasa con nuestros hijos. Al momento no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto de justicia, dice el Señor. Dar fruto. Porque ya cuando ustedes hagan esa retrospectiva, que en muchas oportunidades he podido hacer yo, y que hubiera deseado haberme librado de muchas cosas, pero que no fue así y que debo vivir con eso, digo, ¿por qué no transmitirlo a mis hijos o a las generaciones futuras? Yo sé que no se habla de esto afuera, no se habla de abstinencia, se habla de sexo seguro, no se habla de santidad, se habla de permisividad.
Pero todos los demás lo hacen, Andrés. Todas las demás chicas lo hacen. Deja que tu hija lo haga. Con ese parámetro, ya fue. Si mi hija lo puede hacer porque sus hijas lo hacen, bueno, en el mundo muchos engañan a sus esposas y por ende, siguiendo esa misma regla, podría yo estar en todo mi derecho de hacer lo mismo. ¿O no es así? Pero sin embargo, buscamos un Dios que nos acerque a qué? A la santidad. La disciplina busca qué? La santidad, la justicia de Dios, el amor de Dios, que acompaña, que cuida y que también, por supuesto, disciplina. Tercer y último aspecto, el amor como espejo. ¿Cómo complementamos los dos primeros? A través del amor. Porque el amor es, podríamos decir, la base de todo esto. Como bien leímos anteriormente, nos faltaron dos versículos por leer en Primera de Juan, capítulo 4. Habíamos leído hasta el 19. Ahora cerramos con el 20 y 21. Dice, si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que el amor de Dios debe ser un reflejo para nosotros. Dios nos los presenta así. Yo los amé primero, ahora ustedes deben amar a los demás. Lo que recibí por gracia, debo darlo también por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Sin que la persona lo merezca. Como yo tampoco lo merecí el amor de Dios. No creamos, hermanos, que nosotros merecemos el amor de Dios. De ninguna manera. Así no hayamos matado a nadie. Así no hayamos robado a nadie. No merecemos el amor de Dios. No lo merecemos. Sin embargo, el que nos amó primero. Entonces, claramente, a nuestro alrededor van a haber personas que no merecen nuestro amor, pero sin embargo el Señor nos llama a hacerlo. Amar a los demás. A mostrar el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. El amor hacia el otro, en lo que recibimos, asimismo debemos dar. El amor es un verbo, no es un sentimiento. Y lo vamos a ver. 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7. Yo sé que estos muchos lo han leído. El amor es paciente, es bondadoso. No tiene envidia, no es jactancioso, no es egoísta, no se irrita, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. No toma en cuenta el mal recibido. No va notando, uy, este me hizo esto, este me hizo lo otro. No lleva la cuenta. Ese es el amor de Dios. Es acción pura. Es el amor viéndose, pudiéndolo palpar a través de nuestras acciones. Entonces, nosotros queremos que sean pacientes con nosotros. Nosotros somos pacientes con los demás. Queremos que sean bondadosos con nosotros. ¿Somos bondadosos con los demás? Queremos que no tengan envidia hacia nosotros. ¿Nosotros la tenemos hacia los demás? ¿Nos jactamos? ¿Somos egoístas? ¿Nos irritamos? Tal vez no queremos que se irriten con nosotros, pero nosotros nos irritamos con los demás. Se le dice, tienes que soportarlo todo por amor. ¿Tú lo soportas todo por amor? Todo lo cree, todo lo espera. Entonces la idea de que nosotros seamos un espejo de Dios es no mirar, como bien dijo el Señor, la viga en el ojo del otro, sino enfocarnos en la paja de nuestro ojo. O sea, que yo tengo que enfocarme en lo que yo debo hacer para el Señor, por el Señor, a mi alrededor. Amar sin esperar nada a cambio. Ser paciente con los demás, así no sean pacientes conmigo. Muchas veces nos dice, no tienes amor o no tienen amor. Bueno,
Aquí dice que el amor todo lo espera. ¿Por qué no esperas a que aprendamos a amar? Todo lo sufre. Tendrás que sufrir mientras aprendo a amar. Enséñame a amar. Podríamos decirle a esa otra persona. ¿Por qué? Porque traemos y trasladamos conceptos de amor a Dios, cuando no es así. Así que la idea de que nosotros podamos reflejar ese amor de Dios, ese amor de Padre, ese amor en el que claramente a nuestros hijos les perdonamos de todo. Por amor a nuestros hijos, los protegemos de todo. No quiere decir que les alcahueteamos todo, porque Dios no es así para con nosotros. Y nosotros de alguna manera somos el reflejo de Dios en casa. Porque como quien dice el Señor, si no aman a quien pueden ver, o un ejemplo, padres a los hijos, si no respetan a quien pueden ver, ¿cómo van a respetar a quien no pueden ver? Es un llamado para todos. No tenemos que esperar a alguien que nos ame para que podamos empezar a amar. No esperemos, hermanos, a que alguien nos ame. ¿Por qué? Porque Dios ya nos amó primero. Y tenemos el amor más grande de todos a nuestro lado, sobre nosotros. ¿Qué otro amor estamos esperando para empezar a amar? ¿Acaso el amor de Dios no es suficiente? El amor de Dios lo cubre todo. Así que el Padre que ya lo hizo y que nos amó primero, nosotros debemos devolver a otros, a quien está a mi alrededor, a quien me ha ofendido, a quien me ha lastimado. Debemos cuidarnos como familia en la fe, amarnos como familia en la fe, demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios, no solamente de palabras. Ah, no, sí, yo soy hijo de Dios porque voy el domingo a la iglesia. El Señor aquí no está diciendo que para ser sus hijos hay que venir el domingo a la iglesia. Eso es parte de demostrar el amor de Dios. Pero según Primera de Juan dice que el que ama a Dios debe amar a su hermano, ¿cierto? Versículo 20 y 21, nuevamente lo leo. Si alguien dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. ¿Qué pasó en la historia del hijo pródigo? Recordemos que cuando el hijo mayor le hace el reclamo al hijo menor, él no dice, mi hermano hizo esto. ¿Qué dice él? Tu hijo fue y se gastó el dinero de la herencia en prostitutas, en juego, bueno, en otras cosas, pero él se desprende de la relación con su hermano. No lo llama a su hermano, tu hijo. Y luego, ¿qué le dice el padre? Tu hermano, al final, tu hermano estaba muerto, pero ha vuelto a vivir. Nuevamente quiere conectarlo con la idea de que debemos amarnos como hermanos, a pesar de las cosas que hayan estado en el medio, que hayan afectado la relación, que la hayan lastimado o roto. Debemos buscar, como bien dice el Señor, amarnos mutuamente. Y con esto me despido. No hacemos el bien para ser vistos, no amamos para ser vistos. No amamos para que nos amen de vuelta. La idea de nuestro amor es algo que no esperemos cambio o devolución por ello. Amamos, ¿por qué? Porque Dios nos amó. Porque Dios nos amó primero. Dios lo entregó todo por nosotros. Así que hagámonos esta pregunta. ¿Qué me impide amar primero como el Padre me amó primero a mí? Demos el primer paso.
No esperemos a que el otro dé el primer paso, porque si no, cada vez vamos a dar pasos, pero no para acercarnos, sino para alejarnos los unos de los otros. Demos el primer paso buscando el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Así que esta es la idea para hoy, que nos llevemos ese reflejo de amor de Dios como Padre, el cual podemos reflejar como un espejo a los que están a nuestro alrededor. No es fácil, por supuesto que no, pero recordemos que no estamos solos. Dios está en y con nosotros. No es una labor propia nuestra, bajo nuestros esfuerzos, porque bajo nuestros esfuerzos nunca lo lograríamos. Por eso tenemos a Dios morando en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que con esto, hermano, me despido. Muchas gracias y espero que el Señor cuide, proteja y guíe sus corazones y que puedan seguir disfrutando, ¿no?, del Día del Padre. Dios los bendiga.